Bienvenidos a su podcast La Estafa. El día de hoy vamos a hablar de la estafa de ver perder a tu equipo de fútbol. ¿Qué es lo que ocasiona el que tu equipo de fútbol pierda? Lo más triste de ver perder a tu equipo favorito no es la eliminación, no es los puntos que pierde. Lo más triste ni siquiera son las caras de los jugadores ni de los aficionados. Lo más triste es ver la violencia que se causa cuando un equipo de fútbol pierde. Y es que cuando un equipo de fútbol pierde, quien pierde más es la familia. Benjamín Sánchez, si pierden mis Pumas, pierde mi familia. Caray. Así es, campeones, y es que la violencia aumenta cada que tu equipo favorito pierde. La violencia intrafamiliar, la violencia hacia novias y esposas y también hacia los hijos. Y es que esto ya está estudiado. Samuel García, cuando recién inició como gobernador en su estado de Nuevo León, para los que me están viendo en otros países, Nuevo León es un estado de México. Pues el gobernador de este estado mencionó hace ya un par de años que la violencia después de un partido de fútbol allá en Nuevo León, recordemos que hay 2 equipos allá en Nuevo León, que tras la pérdida de esos equipos la violencia aumentaba y las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaban después de los partidos de fútbol. Cuando él lo comentó, no se hizo viral, mucha gente no supo cómo tomarlo, yo creo que ni se enteraron de lo que él había dicho, pero dijo cifras muy tristes. Mencionaba que después de un partido de fútbol, las denuncias por violencia eran de 510 denuncias, más o menos, después de un partido de fútbol. Pero cuando los equipos de Nuevo León perdían, la cifra se duplicaba. Eran más de 1000 denuncias post un partido de fútbol donde los equipos de Nuevo León perdían. Y es lamentable que el fanatismo de un deporte lleve a mucha gente a cometer violencia, que no sepan controlar sus emociones, que no sepan ser una afición, que el ver perder a su equipo los vuelva violentos y sobre todo con sus propios seres queridos entre comillas, porque si el que pierde un equipo de fútbol hace que violentes a tu familia, entonces no son tus seres queridos. Pero esto ya está estudiado. Por ejemplo, Luciana Echeverry y Natalia Dozzi en Brasil realizaron un estudio precisamente de la violencia de ver perder a tu equipo de fútbol. Y las cifras fueron lamentables, fueron deprimentes. Descubrieron que la violencia aumentaba entre un 5 y un 15% después de terminar un partido de fútbol. Y casos de estudio hay muchísimos. Recordemos un caso muy viral que se hizo aquí en México, en Guadalajara, que después de haber perdido las Chivas, los familiares de un chavo le empezaron a hacer burla porque las Chivas habían perdido y él, todo enojado y furioso, desvivió a su propio tío. Dentro de los estudios que realizaron estas mujeres ahí en Brasil, también se descubrió que en el 2015 y 2016 que estuvo jugando Brasil, la violencia aumentaba hasta un 23% durante y horas después de los partidos de fútbol. En el Mundial del 2014 que se realizó este estudio, aumentó hasta un 38% la violencia. Aunque los grandes números son en Latinoamérica, o sea, hay mucha violencia, mucho fanatismo en el fútbol, también los países anglosajones no se salvan. Inglaterra, por ejemplo, durante los mundiales del 2002, 2006, 2010, tuvieron un aumento de violencia del 38%, que es muchísimo también. Recordemos que Inglaterra también es un país futbolero. Ahora, yo cuando he platicado de estas cifras y lo hemos puesto en debate, hay mujeres que dicen, no, yo por eso me busco novios o parejas que no les guste el fútbol. Desde mi punto de vista no hay que ser tan extremos, porque hay que decirlo, hay muchísima gente a la que le gusta el fútbol y sabe comportarse, sabe manejar perfectamente sus emociones. Es más, el fútbol pondría a prueba tus verdaderas emociones. Además, recordemos, también hay gente a la que no le gusta el fútbol y es violenta. Es más, a la mayoría de asesinos seriales no les ha gustado el fútbol. Entonces, el fútbol es simplemente un deporte. Con todas estas estadísticas que ya les di, que a fin de cuentas es el aumento de la violencia cuando
pierde el equipo favorito, lo podríamos utilizar a nuestro favor. Analicen si a la persona que te gusta, si tu novio o la persona con la que vas a salir, analízala cómo reacciona cuando su equipo de fútbol pierde. Sabe manejar sus emociones, se pone violento. Hay gente que rompe las pantallas cuando su equipo de fútbol pierde. Hay gente que se pone tan violenta que golpea las paredes, que se pone a romper cosas. Analízalo. Podrías utilizar estos datos a tu favor para saber con qué tipo de hombre te estás metiendo. Y si por otro lado la persona que te gusta le gusta el fútbol y pierde su equipo y simplemente lo deja pasar y después del fútbol sigue su vida normal, pues eso te habla de un buen manejo de emociones. Mucha gente podrá decir, no, es que a los que les gusta el fútbol son violentos. Y no, la verdad eso no es así. Mucha gente va a sacar con este tipo de videos su lado elitista. Va a decir que a los que les gusta el fútbol son unos animales. Todos los hombres a los que les gusta el fútbol son violentos. Y no, el generalizar también demuestra poca capacidad de inteligencia. Solamente hay que aplicar el sentido común. Y lo que pasa es que el fútbol es el deporte más visto y más jugado. Entonces hay más cantidad de gente y de ahí sale mucha cantidad de gente violenta. Pero no quiere decir que a los que les gustan otro tipo de deportes no sean violentos. Simplemente son menos y por eso se ven menos violentadores dentro de los otros deportes. Pero no quiere decir que no haya fanáticos de los demás deportes, ni dramáticos por alguno de sus equipos de algún otro deporte. Eso sí, en conclusión, de que aumenta la violencia cuando pierde un equipo de fútbol, aumenta. Los que pierden no son los equipos, sino realmente las familias mexicanas, brasileñas y latinoamericanas y también a los países futboleros de Europa. Mucha gente podrá decir, eso no es verdad, pero claro que es verdad. Lo podemos ver en los estadios, cómo hay padres de familia que estando ahí su propia familia se ponen a golpearse. Pierden el sentido de la realidad, se fanatizan tanto que se ponen a golpearse entre ellos. Han ocurrido desgracias en todos los países futboleros, cuando se empiezan a golpear entre barras, entre las porras, cuando la violencia llega a otro punto. Han habido fallecimientos, desvividas dentro de un estadio de fútbol, todo por peleas, porque pierde un equipo de fútbol y los otros no están de acuerdo. Toda esa gente violentadora, toda esa gente que se pone de ridícula a pelearse entre ellos, pues es gente que no sabe manejar sus emociones. Es gente nefasta. Aléjense de ellos, divórciense si su pareja se pone ahí a pelear y a discutir con los de otras barras. Utilícenlo a su favor. Salgan corriendo de esos hombres y mujeres que se ponen a pelearse en los estadios. Son ridículos. No saben disfrutar de un deporte. Sí, porque aunque son menos casos, yo también he visto ahí mujeres desgreñándose. Se ponen a pelear con otra mujer y se agarran a chingadazos. Pero, eso sí, son más casos de hombres. Hombres, volteas para acá, ya están peleando. Volteas del otro lado del estadio, ya están peleando los ridículos, que no saben manejar sus emociones. Salgan corriendo de ahí. Déjenlos solteros, solos. A un estadio se va a disfrutar. El fútbol es para disfrutarse, no para estar de ridículos peleándose, queriendo demostrar su fortaleza y después la aplican con su misma familia. Están de groseros con su misma familia. Ridículos. Y bueno, a fin de cuentas, puede ser que el meme ese que se habla mucho en México, ¿no? De que cuando juega un determinado equipo de los más grandes del país, y por ahí el meme dice que no hay delincuencia durante esos partidos. Ese meme podría ser cierto. Seguramente muchos delincuentes son futboleros y no se pierden su equipo de fútbol y las calles están tranquilas. Habrá que investigarlo. ¿Ustedes qué opinan, campeones? Pongan sus comentarios, yo los voy a estar leyendo. Cuiden mucho a sus hijos cuando vayan a un estadio, cuiden mucho a sus novias, no se enganchen con la gente provocadora, cámbiense de lugar, protejan a su familia, pásensela bien. No ocurre siempre, generalmente los partidos son tranquilos, la mayoría de la gente es bien portada, pero nunca faltan los nacos que se están peleando o que están aventando cosas, o porque perdió su equipo se ponen a violentar a su propia familia. Como decía la hermana de Renata, de Amarte Duele, les dicen nacos.
Y si ustedes están saliendo, conociendo a una nueva persona que podría ser su pareja, que podría ser su novio o su novia, analicen cómo se comportan en ese tipo de eventos. ¿Saben manejar sus emociones? Y si no, sal corriendo, hermana. Buenas noches, con alegría.